Hola, en este tutorial vamos a hablar sobre el panorama literario de la literatura renacentista. Algunos antecedentes del Renacimiento se encuentran en la obra del escritor italiano Francisco Petrarca, quien manejaba y conocía ampliamente los autores clásicos y latinos y escribía en latín, lengua culta que no pertenecía a la nobleza. En épocas pasadas se escribía la mayoría de las obras en este tipo de idioma y en italiano. Él cultivó muchos géneros como la épica, la lírica, la historia y la epístola, pero se destacó en su famoso Hoy en día gracias a la lírica. Su trabajo más reciente fue Canzonier, que era un soneto. De otro lado está Giovanni Boccaccio, quien escribió entre otras obras el Decamerón, colección de 100 cuentos narrados de 10 en 10, y por este motivo recibe este título del Decamerón. Y no podíamos dejar de lado a Fernando de Rojas con La Celestina en España, que aparece en 1499. Se trata de una obra novedosa en la medida en que tiene la estructura de una obra de teatro. Es un relato que trata temas medievales, tales como la muerte, la fortuna y el amor. La obra muestra una sociedad caótica y licenciosa, asuntos que la literatura medieval no se había atrevido a tratar. Esta obra es reconocida como una tragicomedia. En esta época del Renacimiento se marcó muchos campos de la ciencia, el arte y la literatura. Comenzó a desarrollarse principalmente en Italia y luego se extendió por otros países europeos. Debido a ello, comenzaremos a hacer un recorrido por este país. Empecemos por Italia, donde el Renacimiento no se encuentra otro autor que se destaque tanto como Dante Alighieri con la Divina Comedia. Quien en este trabajo evidencia los rasgos tanto medievales como renacentistas. Al comienzo, el latín se consideró como la lengua culta e ideal para la producción literaria, pero a finales del siglo XVI los autores regresaron al italiano, ya que se consolidaron en su lengua materna. El papel del hombre y de la mujer se trabajó con bastante independencia de las leyes divinas. El hombre era feliz y sencillo, no rechazó lo humano y vivió sentimientos de amor, de odio, de cinismo, con libertad y sin miedo. Otro representante muy importante en Italia fue Nicolás Maquiavelo, célebre por sus obras de carácter político e histórico. Se desligó de la visión religiosa y buscó una moral diferente a la plataforma planteada por la difícil situación social del momento, debido a su frase "el fin justifica los medios". Ha sido condenado al punto de llamársele inmoral. Lo que Maquiavelo pretendía era mostrar los principios que regían la corte y el gobierno de su época. Algunas de sus obras son El Príncipe, Historias florentinas, sobre el arte de la guerra. Ahora pasemos a Portugal y el Renacimiento llega allí con uno de los principales autores llamado Francisco de Miranda. Imitó las formas líricas italianas, escribió canciones, sonetos, endecasílabos, tercetos, compuso también églogas y algunas comedias. Su trabajo fue ante todo bucólico, pero se destacó por exponer en su poesía el nuevo ideal renacentista al que se acogieron poetas poco posteriores. Por medio de la sátira criticó duramente las costumbres de los portugueses de la época. Su odio a la guerra y a la política del gobierno lo llevaron a alejarse de la corte y a trasladar su residencia al norte del país. Dentro de su producción se destaca la Carta a don Fernando de Meneses.
su ego vasto y autos vicentinos. Ahora nos vamos para Francia y aquí lo que vamos a hacer es un recorrido con los principales escritores que tenía Francia. Clement Marot, Joaquín Dubelay, Etienne Molière, Pierre Rosand. Es muy importante, vamos a detenernos aquí con Pierre de Rosand. Este autor fue considerado en su época como el príncipe de los poetas franceses. No obstante, con el tiempo su poesía cayó en declive y debido a eso no tuvo como una buena cobertura en este siglo XIX por los románticos. En su obra Semés para Helena, Sonetos para Helena, lleva al máximo punto su arte versificador. En su poesía y las religiones acerca del tiempo, del transcurrir de su vida, cómo era cada una de estas partes, lo quiso expresar a través de los sonetos a Helena. Está Margarita de Navarra, Jacques Brevin, Pierre Laverie, Francois Malbert, Francois Rabelais, Michel de Montaigne. Fue educado exclusivamente en latín. Michel tiene unas obras muy importantes y al hablar de estos géneros literarios renacentistas es necesario destacar un ensayo como la parte argumentativa con la que él participó y ayudó a divulgar las ideas. Este género tomó su nombre de uno de los libros más famosos de Montaigne. Y no podíamos dejar atrás a William Shakespeare con sus obras tan importantes como Hamlet, Romeo y Julieta y algunas obras más. Recordemos que William Shakespeare pertenece a Inglaterra.